doy pase al cuarto panelista, a Miller Romero, quien abordará el tema de herramientas que nos brinda la normativa para lograr la reducción de la corrupción. Adelante, Miller. Hola, Edmundo, muchas gracias. Cordial saludo a todos los panelistas, a los colegas de PSB en Latinoamérica. Agradecer a PSB por la oportunidad. Bueno, cuando me hicieron la pregunta de la factibilidad de eliminar la corrupción en Latinoamérica, yo lo voy a hacer de sustento de lo que pienso, basado en el tema que yo manejo, que son las normativas de ISO. Y también en la práctica que he tenido en la implementación de estos modelos en varios países de Latinoamérica. Causa curiosidad, pero no es lo mismo. Me he encontrado con la primera característica, es que no es lo mismo implementar un sistema antisoborno en Colombia que hacerlo en Perú, o hacerlo en Chile, o hacerlo en México. Por varios factores, y creo que mis colegas han estado hablando de esos factores que son muy representativos e importantes a la hora de hacer estos procesos de implementación de buenas prácticas en temática anticorrupción. Entonces, yo quiero arrancar desde el concepto de la ISO 31000 sobre el riesgo, específicamente lo que es el riesgo. Aquí hablaríamos del riesgo de soborno, enfocado en ISO 37001. ¿Qué pasa con el riesgo? 31000 claramente nos dice, todo riesgo tiene que tener una fuente generadora, un generador de ese riesgo. Entonces, Gina tocaba ese punto, las personas. Sí, existe corrupción, hay corrupción en los países, pero ¿quién la genera? Viene de las personas. Yo siempre lo he dicho, el tema de la corrupción no es un problema de gobierno, es un problema de personas, de comportamientos de las personas. Entonces, si nosotros miramos esa fuente de riesgo personas, está en el contexto interno y externo de la casa, el contexto interno y externo de la empresa, el contexto interno y externo de los países. Siempre van a haber personas. Entonces, la persona que tiene ese mal comportamiento es la que genera el riesgo de soborno. Un riesgo de soborno que puede ser entrante, saliente o interno, ya sea que alguien de adentro de mi empresa le ofrezca a alguien de afuera, no solamente en tema pecuniario, sino de cualquier tipo de ofrecimiento que pueda hacer, o entrante que venga de afuera el requerimiento, ¿cierto? El tema del soborno, o dentro de la empresa. Entonces, tres tipos de soborno, podríamos llamarlo, que se pueden tipificar en un contexto interno y externo como riesgo que afecta la corrupción. Teniendo en claro que el soborno es una de las modalidades, ya el mundo mencionaba varias. Esta es una, pero a partir de esta podríamos decir, analizando solamente esta, podemos decir que es muy difícil pensar en eliminarla. ¿Por qué? En las opciones de 31.000 claramente se dice, está la opción de eliminar o evitar el riesgo. Y la pregunta que nos haríamos sería, ¿podemos eliminar o evitar el riesgo de soborno cuando la fuente generadora son las personas? Entonces, si miramos el concepto técnico de eliminar, tenemos la capacidad de eliminar la fuente de riesgo generadora de soborno, que son las personas. Existe esa capacidad a nivel organización, a nivel país, a nivel mundial, para poder eliminar esa fuente de riesgo. Lo veo muy difícil. Y más en Latinoamérica, donde podríamos decir que las personas son el hacer de las empresas, ¿cierto? Ya vimos el caso pandémico ahorita que afectó a las personas y al afectar a las personas afectó gravemente a las empresas. Entonces sería imposible. Ahora hablar de evitarla, que sería de dejar hacer actividades que nos expongan a la fuente. Pues si todas las actividades que hacemos en las empresas las hacemos con las personas, es imposible pensar en evitarla, porque no aplica. Deja de hacer la actividad que te expone a la fuente de riesgo, que son las personas corruptas. Imposible. Entonces, sí podríamos pensar en escenarios donde podrían eliminarse. Yo siempre lo he dicho, la única forma sería, pronto, no sé, de pensar la automatización, donde no se dependa de las personas en ciertas actividades que son críticas en temas de soborno o de corrupción, pero igual tendríamos una eliminación parcial, no sería una eliminación total en la sociedad. Esto bajo la óptica de ISO 31000, por eso ustedes ya concluyan y deduzcan si es viable o no es viable ese concepto de eliminar. Pero sí, la gestión de riesgos también nos lo dice, si es viable reducirla, mitigarla. Eso sí es viable desde el punto de vista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues claramente nos lo dice la gestión de riesgos. Si nosotros no podemos eliminar una fuente de riesgo y no podemos tampoco evitarla, ¿qué respuesta nos queda? Enfrentarla. La respuesta de enfrentarla. Vamos a hacerle frente a este fenómeno. Y eso sí lo podemos hacer. Eso sí podemos hacerlo para llevarlo a niveles controlados en la empresa.
Y entonces, esa opción de enfrentarla, en este caso yo decía, desde el punto de vista de riesgo, vamos a priorizar realmente dónde están nuestras fallas en temática de corrupción. Entonces yo había hecho precisamente un mapa conceptual y yo, en la experiencia que tengo, yo decía, hay que tratar la fuente de riesgo. Y Gina muy sabiamente lo decía y daba muy buenas prácticas. Hay que trabajar con un factor humano. Sí hay otras variables muy importantes, pero pienso que el factor humano, siendo la fuente, es la que tenemos que atacar. Esa fuente de riesgo generadora es la que tenemos que atacar. En la empresa, en el Estado, en donde están las personas. Hay que trabajar con ellos. Entonces yo traigo a relucir aquí yo soy ingeniero industrial, amante de las teorías administrativas, y traigo la teoría X y Y de McGregor. ¿Cómo trabajamos con las personas? Él plantea dos formas de hacerlo, el famoso látigo y la famosa zanahoria, ¿cierto? Hay que trabajar con el látigo y la zanahoria. Entonces, ¿cómo lo veo yo desde ese aspecto? Vamos a trabajar con la zanahoria, vamos por el lado pacífico inicialmente. Vamos a tratar de cambiar esas conciencias en las personas. Lastimosamente, como Gina lo decía, es un tema educativo, un tema de educación. Yo a mundo lo resaltaba, Liliana. Hay que trabajar en educación, hay que trabajar en nuestro comportamiento. Entonces veo como buena solución comenzar a trabajar con las generaciones venideras. Porque como lo decían los abuelos, nosotros ya estamos como difícil de volver a corregir, somos más difíciles de volver a educar, a alinear, ¿cierto? Porque hemos crecido con una, Gina lo decía, con una cultura en donde la corrupción la celebramos. Y hemos crecido mal, nos han educado mal, donde la corrupción se ve como algo positivo cuando no es positivo, es algo que está mal. Y nosotros seguimos viéndolo como algo positivo. Mientras exista eso, es muy difícil que se acabe este fenómeno. Entonces, en este látigo, en este tema de la zanahoria, el lado positivo yo lo veo desde el punto de vista de educación y conciencia, que ya vienen las normas 37.001, 37.301 de compliance, hablar del tema de generar conciencia en la gente de que esto que está haciendo está mal hecho. Oiga, antes se veía como bien hecho, ahora está mal hecho. Por eso en la implementación en temas de políticas de regalos y todo esto, que estamos acostumbrados al regalo el fin de año, el cliente que nos da y lo veamos como tan normal, eso no es normal, porque eso está afectando, está generando un conflicto de interés y va a afectar tu comportamiento. Entonces, esa parte educativa es muy importante y yo pienso que por ahí se debe comenzar a trabajar bastante en la casa, desde la casa, en las empresas, en el Estado, en todo lado. En la parte de generar conciencia de que hemos estado actuando mal, de que hay otras formas de actuar y que también son correctas, que no solamente siendo corruptos se pueden lograr los objetivos, que hay mejores caminos más éticos para lograr esos objetivos. Entonces, mucha concienciación, mucha educación en estos sistemas de buenas prácticas. Pero cuando esto no funciona, ya para las generaciones que ya dicen, no, es que realmente enderezarlo es muy difícil, este comportamiento ya es muy complicado, es ahí donde yo he dicho, hay que usar el látigo, hay que usar el látigo. La segunda opción, y esa segunda opción yo la he visto también en la parte de implementación en dos elementos que serían muy importantes en toda implementación de estas buenas prácticas para tratar de mitigar, de reducir este fenómeno de la corrupción. Uno es el componente de responsabilidad penal para la persona jurídica, leyes, legislación. Yo le comentaba a mis colegas, es más fácil implementar una buena práctica de estas en un país donde hay legislación que exige por ley la implementación de buenas prácticas anticorrupción. En países donde no hay esta legislación es más complicado hacer este trabajo, porque el órgano de gobierno no lo quiere hacer, porque muchas veces tiene que llegar uno con la herramienta de la ley, hablarle al órgano de gobierno, si esto es legal, esto genera sanciones, esto genera una responsabilidad penal de la persona jurídica y puede haber una responsabilidad penal también de la persona moral en caso tal de que no se implemente. Entonces, ahí sí prestan atención. ¿Cuáles son los países que tienen la implementación más fuerte del tema antisoborno en estos momentos? Los países que tienen legislación, como Perú, donde hay más empresas certificadas en 37.001. Pues ya ha mencionado el tema. Países como Chile, que tienen legislación, Italia, el Reino Unido, el tema de la corrupción está en niveles controlados. No podemos hablar de que esté eliminado, pero está en niveles controlados. Y son países que en este fenómeno es menos crítico que en el caso latinoamericano. Y entonces la responsabilidad penal de la persona jurídica es un apoyo
de parte de los estados en temas jurídicos que se necesita para que las empresas comiencen a implementar esto y comiencen a cambiar formas de actuar. Porque es que la ley ya cuando dice, no, es que hay consecuencia penal, es que me pueden cerrar la empresa, es que pueden enviar a un funcionario mío a la cárcel, ahí ya las empresas comienzan a cambiar el chip. Debemos hacerlo, lastimosamente, esa es la segunda opción. Y el otro componente, también muy importante, es el componente de la protección del denunciante. Ustedes hablaban del canal de denuncia, ¿cierto? Lo mencionaban, pero yo conozco muchos canales de denuncias que no funcionan. Canales de denuncia que está el canal, tiene todo, se socializa, pero la gente no lo utiliza. Y la gente no lo utiliza porque le da miedo denunciar. Y esa protección al denunciante no viene de parte del Estado. En Latinoamérica no tenemos esa figura. Figuras que ya se mencionan en Europa. El Estado tiene que proteger al denunciante, porque normalmente el compliance officer depende de un nivel jerárquico. Entonces el compliance officer antes de denunciar piensa, bueno, si yo denuncio me van a sacar de mi puesto. Si yo denuncio me van a meter en un problema. Entonces él no siente la seguridad para denunciar. Y por eso es que 37.301 trae dos elementos de 37.001 muy importantes, que son el tema del canal de denuncia y el tema de investigaciones. Claro, porque es que son los elementos que más funcionan en antisoborno, en 37.001. Por eso los trae ahora compliance también en 37.301. Pienso yo que también, y estuve muy de acuerdo en esos cambios, que esos dos elementos eran muy importantes. Hay que pensar en el tema de investigación, y dentro de investigación está el tema también de proteger a los denunciantes, no solamente a nivel interno, sino también si el país ofreciera una instancia donde yo dijera, yo les pongo el ejemplo a ustedes, yo soy un compliance officer y yo he detectado un acto de corrupción. A nivel interno están claros los canales de cómo debo denunciar y quién debe saber, que se va al comité, que va, bueno. Pero cuando ese acto de corrupción comprometa a una instancia que está por encima mío, a un órgano de gobierno, a un miembro de órgano de gobierno, a una alta dirección que está por encima mío, yo denunciaré. Ahí viene el tema de la incertidumbre. Y yo denunciaré teniendo en cuenta que el Estado no me ofrece a mi protección. Yo denunciaré que no tengo otro ente alterno que me ofrezca protección para yo denunciar en caso de meterme en un problema. Y miremos que el contexto latinoamericano es un contexto complicado en temas de peligro a la integridad respecto a los denunciantes. Y entonces yo mejor me quedo callado. Entonces mucha gente puede optar por la opción de quedarse callado y no denunciar. Entonces mientras la ley no le ponga un pie a esto, la ley no le ponga un sustento jurídico fuerte a que el tema de la protección de denunciantes y la responsabilidad de la persona jurídica, esto lo he hablado en muchos eventos, donde me han invitado de Transparencia Internacional y cosas de estas, yo he dicho, sí, la vamos a reducir bajo el esfuerzo que hagamos trabajando con la gente en tema de conciencia, pero esa gente que ya la conciencia no hay forma de atacarla, hay que buscar el otro medio, que necesitamos la ayuda del Estado con temas legislativos. Hay que legislar al respecto, hay que crear, a pesar de que la OCDE menciona esto, hay que comenzar a trabajar fuerte en esto. Entonces, para terminar, estos son los componentes que yo menciono. Hay que trabajar desde los dos bandos. El Estado tiene que trabajar, pero esto no es un problema solamente del Estado, también es un problema de la empresa privada, pública y sin ánimo de lucro, con el tema de conciencia y también generar tema disciplinario, como lo mencionan las normas, a nivel interno, tratando de cambiar esas conciencias que no quieren cambiar. Entonces, opte por la educación inicial, vaya por la conciencia, luego genere el tema disciplinario a nivel interno y esperemos que los países creen legislación respecto a personas jurídicas, responsabilidades de personas jurídicas y protecciones al denunciante. Muchas gracias a todos.